Querida comunidad universitaria, el otro día leí un texto, hoy no voy a leer, voy a hablar. Quería decirles al comienzo, ya estando aquí, me ha conmovido algo y le voy a decir por qué. Y en cierta manera también me olvidé de algo y le voy a decir de qué. En un curso que di a unas comunidades de pueblos originarios en el alto de Bolivia, 4.000 metros de altura, de aymaras, después de dar todo un curso a este grupo de pueblo originario, un viejo se paró. Era uno de los ponchos rojos. En aquellas tierras llaman poncho a un objeto que les protege del frío, pero ponchos rojos solo llevan los sabios y los viejos del pueblo, que son los que gestionan el poder obediencial de ese pueblo. ¿Y sabes lo que hizo? Sacó su poncho y me lo puso. Y me dijo: es usted un poncho rojo. Y yo dije: esto vale más que un doctorado honoris causa de una universidad. En este valle milenario, hace más de 7.000 años hay agricultura. La Ciudad de México, Tenochtitlan, es la más prestigiosa ciudad desde Alaska a Tierra del Fuego. Si alguien le podría hacer sombra, sería Cusco, allá en el Perú. Pero es una no enorme ciudad por su tamaño, sino por su historia y por su prestigio. De tal manera que ser el Calmeca, es decir, la universidad de esta ciudad, porque así le llamaban los mayas, a donde formaban a sus gestores. Había estudiantes, había estudiantes que se levantaban a 3 de la mañana y con una espina a veces se aguijoneaban para no dormirse y estudiar disciplinadamente hace ya siglos. Así que son no ustedes los primeros estudiantes, sino que vienen muy lejos. Quiero que tengamos un poco así como el honor, la dignidad de ser un centro importante. No es ese el tema todavía, era nomás que una introducción que me sugirió los hermanos del pueblo originario, que deben ser nuestras raíces, porque sin eso somos un pueblo más. Segundo, se ha sufrido una gran crisis. Crisis, en griego, significa, viene el verbo krinein, que significa alejarse de la situación. Es como si yo me sacara este saco y lo miro a su espalda. Hay que alejarse de las situaciones para tener una visión objetiva. Una crisis sirve para repensarse. Y de la crisis es como un caos, pero es un caos creador si llegamos a consenso y empezamos a construir. Quiere decir que esta es una gran oportunidad, lo que ha sufrido la universidad. No es una universidad de segunda, es una universidad que existe, pero podemos mejorarla tanto como sea nuestro empeño. Segundo tema, pero que tampoco estaba en el tema de hoy. Quiero dar primero la bienvenida a los nuevos estudiantes. Y por eso
Yo también tuve 18 años y entré a la universidad. Y debo decirle que lo hice con mucho entusiasmo y lo tomamos muy en serio en el grupo que entramos. Querría comunicarles algo de esa experiencia y tocar 7 puntos. 7 puntos rápido, lo más rápido que pueda, porque no me gusta hablar porque sí. Me gusta dar conceptos y entonces me gustaría empezar por lo siguiente. Primer punto, ¿qué es la universidad? Lo dije el otro días, pero lo repito para que tengamos el concepto. La humanidad tiene cientos de miles de años. El Homo habilis tiene 4 millones de años, el Neandertal allá por 600.000, el Homo sapiens 150.000 años. Ha acumulado una cantidad inmensa de conocimiento. ¿Cómo hacemos para transmitirle a la nueva generación rápidamente, de manera sistemática, todo ese saber acumulado por la humanidad? Bueno, para eso existen las instituciones pedagógicas. Y la universidad es el máximo de esas instituciones donde las generaciones pasadas comunican a la nueva generación en poco tiempo y se sistematiza el conocimiento ya adquirido. Que decir que el estudiante debe darse cuenta que es un tiempo muy limitado lo que tiene enfrente. Claro, cuidado, este tiempo va aumentando, porque si estuviéramos en una tribu y en un clan primitivo, pues habría que saber hacer la flecha y cazar o recolectar raíces y terminaría la experiencia adquirida. Pero en este momento la ciencia, el saber es inmenso y entonces se necesitan muchos más años para llegar a estar al nivel del que simplemente puede comenzar a manejar los instrumentos de la civilización. El que lo haga mejor ese camino, el que aproveche más, el que pueda estudiar mejor, va más rápidamente a adquirir los conocimientos necesarios para pasar a la primera fila de la generación que le corresponda. Es decir, no hay que perder tiempo, el tiempo es precioso y ahora el que entra en la universidad debe cambiar de estilo de vida. Es decir, hay que levantarse de otra manera, hay que usar sus fines de semana de otra manera, hay que empezar a trabajar. Si alguien trabaja 5 horas por día y estudia además de las clases, pues al fin de un año acumula 1.500 horas de estudio. Si estudia 1 hora por día y distraído ahí entre el ruido de la casa, pues no va a acumular más que 300 horas de estudio. Entonces hay que hacer su lugar también. Para eso está la biblioteca. Yo tomaba mi bicicleta y me iba a una biblioteca pública para poder estar concentrado. Y trabajaba 5 horas por día. Y entonces, además de la clase, y ahí entonces podía avanzar. Hay estudiantes que trabajan y entonces en este caso, pues es más difícil. Habrá que usar el fin de semana. Y entonces, para eso es importante. El segundo punto es el perfil de profesional que intenta cada uno. Algunos piensan que entrar a la universidad es hacer un proyecto personal. O es decir, ir a la universidad, lograr un título para abrir un camino en la competencia del mercado profesional. Muchos piensan así individualmente, pero no deben olvidar que esta es una universidad pública. Por lo tanto, la paga el pueblo y somos privilegiados de participar de ese beneficio. Tenemos una responsabilidad social, tenemos que responder a ese pueblo por lo que nos está ayudando en nuestra promoción, que no es meramente, diría alguien, solipsista. Miren, el pensamiento moderno europeo, Thomas Hobbes, en inglés, decía Homo homini lupus, latín, el hombre es lobo para el hombre, como diciendo unos luchan contra otros. ¿No es verdad? ¿Ustedes han visto alguna vez que un lobo se come a otro lobo? ¿Han visto en el Animal Channel cómo
las hembras viejas o de mayor edad lamen a las pequeñas crías de los lobeznos, ninguna especie se contradice a sí misma luchando uno contra otro. Esto es un modelo egoísta, moderno, europeo, que se nos impuso. No, no somos lobos que se comen a los otros. Somos miembros de una comunidad y tenemos que ser solidarias con ellas. Por ejemplo, estoy hablando una lengua que ustedes entienden, pues no la inventé y ninguno de nosotros. La recibimos de nuestros padres. Y así todo lo demás, hasta mi propio ser. Entre los nahuas se dicen unos a otros Masehual. Es Masehual. ¿Saben lo que significa, entre otros significados? Deudor. ¿De qué? De la vida que tenemos. ¿Alguno de ustedes ha sido meritorio de la vida que tiene? Y yo tampoco. ¿La recibimos gratis o no? ¿Cómo íbamos a merecer la vida antes de ser viviente? Absurdo. Entonces, somos deudores. Y saben, para los nahuas, en este valle milenario de México, dar a otro gratis era pagar en justicia la vida que se me dio gratis. Es otro concepto de la vida. Entonces, si yo vendo algo a otro, quedo deudor. Y esto lo piensan todas las economías de la equivalencia, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. No crean, son cosas muy profundas que tenemos que estudiar para tener otras alternativas de futuro. La segunda idea, voy a estudiar para realizarme, para ser feliz, para poder vivir honestamente, pero sobre todo para cumplir una responsabilidad social. Eso es lo que me mueve a mí en este momento, aceptar este riesgosísimo lugar. Me preguntan, ¿y cómo se siente? Muy preocupado. ¿Usted está arriesgando su figura? Sí. ¿Y lo hago por quién? Por todos estos rostros que tengo. Lo veo ahora sonriente. En otras reuniones he visto a algunos llorando del sufrimiento que tenían. Me dicen, hace 2 años que no puedo dormir. Y realmente esa alumna, compañera, movió mi sistema límbico, le dicen los neurólogos. Otros le dicen mi corazón. Pero el corazón no es el problema, porque el corazón bombea sangre. Pero es el sistema límbico el que le dice, estoy entusiasmado, bombéame más sangre, y por eso se mueve el corazoncito, que es una pura bomba.